Seguimos adelante en BTV Noticias, momento de entrevista para hablar de temas vinculados a la región. Se viene un año clave en materia electoral para la República Argentina. Ya hay voces dentro de Cambiemos que confirman que el presidente Mauricio Macri peleará por su reelección en este 2019. Más allá de que él mismo manifestó en septiembre del año pasado su intención de postularse. Para hablar sobre este asunto es que recibimos en los estudios de BTV Noticias al politólogo, periodista y analista internacional, Claudio Fantini. Bienvenido, Claudio, te tenemos en vivo hoy. ¿Qué tal, Rosario? Un gusto estar acá. En vivo y presente, porque en realidad en vivo te tenemos vía Skype casi todos los días. Así es. Para hablar sobre esta realidad que te toca muy de cerca, tú vivís en la República Argentina, de hecho. Así es. ¿Cómo se posiciona el presidente Mauricio Macri de cara a una posible reelección? Bueno, vos sabés que, Rosario, este es un año de una complejidad política inmensa. El gobierno de Macri, para la mayoría de los argentinos y con algunas contundentes razones, es un gobierno que en lo económico ha fracasado. A esta altura de la gestión, o sea, entrando en el último año, que tenga más inflación que la que tuvo el peor momento del kirchnerismo, que tenga más déficit fiscal, que tenga más endeudamiento, es un nivel de crisis donde las cifras parecen señalar de manera contundente un fracaso en lo económico. Sin embargo, es el número puesto desde el oficialismo para la candidatura presidencial. Teóricamente podría ser Vidal, María Eugenia Vidal. Es más, las encuestas señalan que María Eugenia Vidal tiene más posibilidades de triunfo frente a Cristina Kirchner en una hipotética pulseada contra ella en la elección de finales de este año que la que tiene Mauricio Macri. Pero por estas horas el candidato de Cambiemos es el actual presidente. ¿Y por qué es candidato él, a pesar de la inmensa debilidad y a pesar de que la gobernadora de Buenos Aires tendría, según todas las encuestas, más chances que él de darle un triunfo a Cambiemos? Porque la imagen de Macri es la más contrapuesta a la imagen de Cristina, del mismo modo que la imagen de Cristina es la más contrapuesta a la imagen de Macri, ¿no? Ambos son como las dos caras de una moneda que a la vez están en posiciones contrapuestas, pero en un mismo cuerpo. Se necesitan absolutamente. Las chances de Cristina han crecido precisamente porque el que gobierna es Macri y porque la economía ha ido como ha ido en estos últimos 3 años. Y las chances de Macri existen solo porque Cristina aparece como principal desafiante. Curiosamente, si una tercera candidatura lograra llegar al balotaje contra uno o contra otro, esa tercera candidatura sería la vencedora. Pasa un poco como fue cuando la última elección presidencial a la que acudió Menem. Quien llegara a la segunda vuelta contra Menem, quien sí o sí ganaría la primera vuelta, el que llegara, sea cual fuere de los otros candidatos, era sí o sí el ganador de ese balotaje. Acá, si alguien pudiera llegar al balotaje, se impondría tanto contra Macri como contra Cristina. El tema es que está dividido en 3, de modo tal que los que seguramente llegan al balotaje son Macri y Cristina. Fíjate qué curiosidad matemática se da, qué encrucijada matemática. Según todas las encuestas podríamos decir que hay un 30% fiel a Cristina, un 30% fiel a Macri y un 40% que no lo quiere ni a Macri ni a Cristina. Pero ese 40%, que es la mayoría, no tiene un candidato y difícilmente logre un candidato que unifique a la totalidad de ese 40%. Así está planteada la compleja matemática para este año electoral en la Argentina, Rosario. Un escenario bastante complejo, un puzzle que parece que aún está sin armar, sin resolver, pero ¿hay algún aspecto positivo
de la gestión Macri que pueda catapultarlo como un candidato con fuerza, o ya queda por el camino en base a este escenario que tú me planteas? Yo creo, Rosario, que lo positivo del gobierno de Macri, que, repito, en lo económico aparece como un fracaso, es que no ha tenido el verticalismo, el personalismo, el autoritarismo, el afán persecutor que tuvo el gobierno anterior. El gobierno kirchnerista se caracterizó, entre otras cosas, por un culto personal, o sea, por la existencia de un aparato de propaganda que hizo culto personalista de un liderazgo, y ese liderazgo buscó un hegemonismo autoritario. No veía en la oposición a eso opositores, adversarios, los describía como enemigos. Y no es lo mismo ser opositor que ser disidente. Si a mí me califican de enemigo, no me están tratando como un adversario, me están tratando como un disidente, ¿no? Ese era el rasgo autoritario del kirchnerismo. Macri no ha tenido ese rasgo autoritario. Hasta se puede decir que a mí me quedan algunas dudas, pero en términos generales era más visible cómo el gobierno anterior con Cristina Kirchner buscaba controlar férreamente al Poder Judicial, ¿no? Y había convertido al Poder Legislativo en una escribanía que le aprobaba todo sin debate. Bueno, hoy hay una realidad diferente, hay menos persecución, menos anatemización. Al adversario se lo trata como adversario, no como enemigo, y Macri no tiene una pose de monarca que busca ser idolatrado, más vale casi todo lo contrario, peca por no tener discurso. Pasamos de una monarca veleidosa que había creado una egocracia, el kratos, el poder parecía estar depositado en el ego de la gobernante, a un gobernante verdaderamente gris, sin discurso, casi diría de una mediocridad en términos de cultura política, pero eso alivia a una sociedad que viene de un personalismo tan fuerte y de tanta politización, ¿no es cierto? Ese es el alivio, y por eso son los dos polos en esta contienda que están dejando al margen a un 40% que es la mayoría, y que de encontrar un candidato puede generar una sorpresa. O sea, puede ser que en el 2019 Argentina elija un presidente que no se llame Kirchner y que no se llame Macri. ¿Y qué rol de incidencia puede tener en este caso la fórmula presidencial? Depende a quién se elija para acompañar a estas dos probables candidaturas de Macri o de Cristina, pero en este caso vamos a focalizarnos en el actual presidente. Te menciono esto, Claudio, porque Gabriela Michetti, la actual vicepresidenta, ha mencionado también la posibilidad de postularse en una posible fórmula. Sí. ¿Qué grado de incidencia, cómo ves vos esa posibilidad? A mí me parecería raro que Macri y que Cambiemos vuelva a elegir a la actual vicepresidenta para una nueva fórmula, porque diría que el paso de Gabriela Michetti por la vicepresidencia fue muy opaco, fue muy gris, casi diría un poco oscuro. Gabriela Michetti tenía una imagen fuerte antes de haber ocupado la vicepresidencia. Yo creo que en estos 3 años se opacó muchísimo, en parte por lo que fue su rol en el debate por la legalización del aborto. Ahí se opacó mucho, le dio un sesgo muy fuerte. Macri en ese debate se puso en un punto equidistante, no propiciaba el voto a favor de la legalización del aborto, pero había habilitado un debate que nunca antes un gobernante había habilitado en la Argentina, y eso hacía que se lo valore del lado pro aborto. En cambio, Michetti asumió una postura muy dura,
muy dura, casi antipática, y eso me parece que hace que hoy por hoy no cotice políticamente nada. Sería un desacierto de Cambiemos volver a hacer una fórmula con Gabriela Michetti como vicepresidenta. Tienen figuras más fuertes. El problema es que las dos figuras fuertes que le quedan... ¿Cuáles serían si descartamos a Michetti? Rodríguez Larreta, un muy buen administrador, o sea, un buen administrador de la cosa pública, es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un hombre eficiente, con buen diálogo con la oposición, y María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires. El problema de Cambiemos es que los dos mejores nombres para acompañar a Macri en una fórmula presidencial son absolutamente necesarios para retener esos dos bastiones que son muy importantes en términos electorales, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Por eso todavía es una incógnita quién va a acompañar a Macri. Lo lógico sería pensar que tienen que poner a un nombre que abra el espectro, que sea más abierto hacia el peronismo, que represente menos este encierro, este ensimismamiento en el cual Marcos Peña, como jefe de gabinete y como figura más influyente en la mesa chica sobre el propio presidente, ha ido achicando, ¿no?, y cortando los puentes. Grandes políticos como son Emilio Monzó, un hombre que viene del peronismo y que fue el titular en la Cámara de Diputados por el macrismo, bueno, quedaron debilitados, igual que Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. Esos eran los hombres puente hacia el peronismo, hacia los entendimientos. Marcos Peña dinamitó esos puentes, debilitó a esa parte del gobierno de Cambiemos que se llevaba bien y que ampliaba el espectro. Yo creo que para las elecciones de este año van a tener que buscar una figura así, porque si no le queda demasiado pequeño el círculo, y creo que en eso Gabriela Michetti no amplía en absoluto. Bien, Claudio, te agradecemos por el día de tu visita y estaremos en contacto obviamente en estos días, y cuando quede el puzzle armado seguramente volvemos a hablar de este tema. Por supuesto, gracias a vos, Rosa.